Bueno, vamos a hablar de la tercera ley biológica de Hammer. Aquí ya entramos en el terreno de las capas embrionarias. Si tomamos en cuenta que el ser humano es el ser más evolucionado del planeta, también es posible pensar que en su cerebro está almacenado la historia de la evolución, a través del aprendizaje que las especies fueron agregando a su base de datos biológicos. Lo que podemos ver en el desarrollo embrionario, desde la concepción hasta el segundo mes de gestación. Lo compruebo. El feto pasa en este lapso por etapas en las cuales tendrá una pequeña cola, tendrá branquias como los peces, dedos palmados como los patos, 3 pares de riñones como ciertos anfibios e incluso varias tetillas como ciertos mamíferos. Entre la primera y la tercera semana de gestación, de vida, se forman las 4 capas embrionarias que tendrán una gran importancia para comprender cómo se comportan las enfermedades, en particular los tumores. Hasta el 8º día, el huevo está formado por un conjunto de células idénticas. A partir de ese día en adelante, las células de este embrión se van a dividir y van a formar familias de células independientes. Unas estarán orientadas al interior y entonces le llamamos endodermo, y otras orientadas hacia el exterior, ectodermo. A partir del 16º día, una tercera capa se forma entre estas dos, y a ella la llamamos mesodermo, que a su vez se divide en dos, el mesodermo antiguo y el mesodermo nuevo. Las 4 capas se tocan, pero son completamente independientes una de la otra. A partir de la tercera semana, cada capa comienza a formar los respectivos órganos. Bueno, capa endodérmica, que decíamos que era la más antigua. A nivel cerebral, todo órgano o parte de órgano compuesto por tejido endodérmico va a ser controlado por la parte del cerebro que llamamos tronco cerebral. Es la capa, la endodérmica, que corresponde a la aparición de la vida en la expresión básica, que es atrapar la comida, atrapar el oxígeno, eliminar desechos y reproducirse. Estas funciones son vitales para el cuerpo. Si alguna de ellas no se produce, el ser se muere. Son funciones arcaicas de mantenimiento: los alvéolos pulmonares para respirar, la masa del hígado para almacenamiento de provisiones, el estómago para digerir, el intestino para asimilar, etc. La formación de estos órganos y su función arcaica puede verse más claramente en organismos unicelulares, donde atrapan la comida, la fagocitan, la ingurgitan, la digieren y luego la eliminan cuando ya tomaron lo que sirve y eliminan lo superfluo, En el caso del ser humano, el alimento representa mucho más que esto, porque como veremos en adelante, el cerebro humano acepta entrada de datos adicionales además de los que entran por los 5 sentidos. Y esa interpretación emocional que recibe el cerebro lo hace a través de las vivencias. Estas interpretaciones hacen que el alimento pueda corresponder a todo lo que tenga que ver con atrapar el alimento. Cualquier conflicto que ponga en peligro la capacidad de atrapar el alimento puede ser interpretado por el individuo como algo vital. Por ejemplo, si cierra la empresa en la cual trabajo, mi interpretación emocional podría llegar a ser cómo hago para alimentar a mi familia. Todo aquello que en la vida del ser humano tenga que ver con atrapar el bocado
Y acá por bocado podemos entender a escuchar, a respirar, alimento, una porción del amor materno, todo tomándolo como bocado, ¿no? Una victoria deportiva, una promoción en el trabajo, una buena nota en la escuela, una recompensa moral o monetaria. Hay muchos ejemplos. Que puede ser representado en algunos individuos como algo vital, algo que cree necesitar, ya sea que sea real, imaginario, virtual o simbólico. En otras personas no tendrá la misma connotación vital. Por lo tanto, cualquier conflicto que pueda suscitar una emoción particular respecto a atrapar el bocado, si la intensidad de la emoción es diferente, no va a generar conflicto. La ley biológica descubierta por el Dr. Hammer en relación al sistema ontogenético de los tumores o equivalentes establece que todo conflicto en el cual es afectado el endodermo, que era la capa interna más primitiva, produce masa en la fase activa, es decir, en simpaticotonía del conflicto. Esta masa será la consecuencia de una multiplicación celular. Las células mutan y se multiplican. Será entonces un tumor, generalmente un adenocarcinoma, porque este tejido pertenece, el tejido adenoideo, pertenece al endodermo. Y en fase vagotónica de la enfermedad, en los órganos controlados por el tronco cerebral, se detendrá la multiplicación y el cerebro determinará, basándose en su economía de energía, si ese tumor, esa masa, se destruye, se expulsa o se enquista. De ese modo se elimina lo que se agregó en la fase activa, para volver a la normalidad, en la cual el organismo tiene la mejor relación de consumo de energía para el cerebro. Imaginemos el caso de una persona traicionada por un amigo de la infancia, que interpreta emocionalmente: no puedo digerir lo que me hizo. El cerebro automático recibirá exactamente el mismo impulso que si realmente tuviera algo atravesado en el estómago. Para entender la biología total, es fundamental comprender lo que ya hemos hablado en otro momento, que para el cerebro el como si es igual al es. O sea, lo simbólico es igual a lo real. No lo puede distinguir. Bueno, hay muchos órganos que entran dentro de los que son derivados de la capa del endodermo. No los vamos a mencionar ahora. En la fase de curación que sigue a la resolución del conflicto, se presentarán los tejidos endodérmicos haciendo detener la proliferación celular. No se creará más masa, produciéndose un enquistamiento o una reducción bacteriana, como puede suceder con el bacilo de la tuberculosis. Sin embargo, sigue detectándose mitosis, es decir, reproducción celular, puesto que se vuelve a la normotonía, donde se vuelve al ciclo normal de restitución de células.